Muy buenas tardes a todos y a todas las que están hoy día con nosotros. Hoy día vamos a ver un tema que es de salud mental y aceites esenciales. ¿Cómo nos podemos apoyar con eso? Hoy Rómulo nos va a contar de este tema. Él tiene mucha experiencia con los aceites esenciales, es sonoterapeuta, además hizo cursos de aromaterapia científica, así que tiene un respaldo súper grande para que él nos pueda contar con su experiencia un poquito más de este tema. Así que Rómulo, te dejo ahí a cargo para que nos vayas contando. Cualquier cosa me avisas, estoy avanzando la presentación. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Como decía Lore, mi nombre es Rómulo Sonatore. Bueno, formalmente soy licenciado en artes y por esas situaciones de la vida me dediqué a hacer arte terapia y el arte terapia en espacios de infractores de ley, jóvenes con problemas con la ley y en espacios de salud mental, específicamente en psiquiátricos y centros de rehabilitación de adicción en realidad. Tomando una adicción más allá que el común denominador que son las sustancias, sino también el juego y, y adicción a ciertas emociones. Con el tiempo y ese trabajo fui como el libro El médico a palos, ¿sí? Tuve que aprender harto de salud mental en espacios clínicos y legales, como la infracción de la ley, y ahí fui comprendiendo un poco lo que era la salud mental, fui formándome en harto aspecto de cursos que podían existir en el camino en cuanto a eso, y se combinó en el tiempo el arte terapia con los sonidos. Y eso me llevó a trabajar profundamente con los sonidos, específicamente con cristales de cuarzo, con cuencos de cristales de cuarzo que emiten una frecuencia específica, cada uno. Más allá de su nota, yo lo tomo desde el punto de vista de la frecuencia. Bueno, y en ese camino también me encontré con los aceites esenciales. Y eso derivó a un trabajo en el cual me dedico, que tiene que ver con el arte terapia y espacio de salud mental, y entendiéndola desde una amplia visión de lo que puede ser la salud mental. Y para mí, básicamente, la salud mental es tomar conciencia de que alguna situación me está incomodando. En ese sentido, se produjo una sinergia muy importante entre los sonidos y los aceites esenciales. Una de las cosas importantes que me di cuenta con el tema de los aceites esenciales, en el momento en que me hice eh, distribuidor de doTERRA, fue el efecto que generaban los aceites a través del tiempo en las personas que consultaban por situación de salud mental. Y una de las situaciones fue que prolongaba más tiempo los efectos de los sonidos en la persona. Eso me motivó a poder descubrir más en cuanto a la información y, por decirlo así un poco más científicamente, qué es lo que sucedía con los aceites esenciales. Y ahí aprendí cosas muy importantes y que, en definitiva, como dice Einstein, la ciencia no es nada más que el conocimiento cotidiano de una forma más refinada, ¿ya? Entonces aquí vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible porque es algo muy cotidiano. Pero antes de pasar como a la información que se tiene, me gustaría hacer una actividad, una dinámica se denominan dinámicas, y es la posibilidad de que las personas que tengan algún aceite esencial que les guste ahí en el entorno, en este entorno inmediato donde estén, que lo pudieran tomar, oler, y las personas que no tienen aceites esenciales y tienen algún olor que les agrade, que pueda estar cerca de ustedes, como por ejemplo una fruta, su propio perfume, eh, algún olor que les llame la atención y les guste. ¿Ya? Si no tienen nada o nada les llama la atención, va a funcionar igual la actividad. Ya solamente que quiero que se pueda generar y observar a través de la experiencia primero y después la información. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es buscar primero una letra que nos guste, es decir, perdón, una sílaba, que puede ser la A, la O, la U o la M.
Generalmente la M es la más común. Entonces yo voy a entonar la M, pero de esta forma, así. Sin mover la lengua, solamente generar la M. Mm. Y en ese momento yo pongo atención a la letra, a la letra M, y tomo un aceite esencial o el olor que me apetezca y lo empiezo a oler. Y con eso yo lo hago con los ojos cerrados. ¿Ya? Entonces, dame un tiempecito para, tienen su aceite esencial, el olor que quieran, que puede ser un perfume, generalmente también puede ser el perfume que uno anda trayendo en la cartera, en la mochila. Entonces, una vez teniendo eso, nosotros cerramos los ojitos, hacemos 3 respiraciones profundas y entonamos la letra M. Mm, mm, mm. Respiro profundamente, retengo, exhalo, mantengo sin aire, inspiro, retengo, exhalo. Ahora pueden observar cómo es el cambio de estado en que nosotros nos encontramos. En algunos casos puede ser bastante sutil, en otros casos puede ser más profundo en darse cuenta. Y lo importante que ha generado el trabajo de los aceites esenciales en la terapia de sonido es poder amplificar de cierta forma la observación de nuestro estado de conciencia. Ahora, eh, cómo yo ocupo el aceite esencial en una terapia de sonido como aromaterapia es obviamente a nivel olfativo, como lo hicimos ahora, y los aceites esenciales especialmente trabajan directamente en el lóbulo frontal y en nuestro sistema límbico. Son dos partes importantes las cuales actúan, que generalmente tiene que ver con la memoria emocional, el sistema límbico y el lóbulo frontal, la toma de conciencia. Conciencia de la información que nosotros hemos ido aprendiendo también a través del tiempo. Eso. ¿Cómo estuvo la experiencia? Genial. Ya. Entonces pasamos a definir lo que son los aceites esenciales. Sería la lámina siguiente. Nos pasamos. Eso. Bueno, como dice ahí, los aceites esenciales son una esencia de una planta, es un regalo a la tierra. Justamente su palabra tiene que ver mucho con el significado de la esencia. Es como extraer cierta esencia de, de una planta, puede ser desde sus raíces, desde su tallo, su hoja, y las formas de extracciones en este caso son completamente naturales, ¿ya? O físicas en ese sentido. Desde el cultivo, que no tiene ningún pesticida, que hace que eso sea un grado terapéutico, el consumo en las personas, tanto tópico como olfativo, e ingerirlo. Esta esencia nos permite poder trabajar eh, como la energía de la planta, ¿ya? Por ejemplo, la menta, yo la ocupo básicamente más que para el dolor de cabeza, que se ocupa generalmente en aromaterapia, es para poder calmar un poco la actividad mental, ¿no? Eso es una esencia, un regalo de la tierra. Y ese regalo de la tierra tiene que ver con la medicina quizá que nosotros conocíamos antes de la abuelita, que era el té de menta, el té de orégano, para desinflamar. Ahora esto se hace, por eso decía el conocimiento más cotidiano, la ciencia lo hace más refinado solamente, ¿ya? Sus 3 formas de uso, obviamente el aromático, se denomina la aromaterapia,
el tópico, ya el sistema touch, el sistema de poder aplicarlo en ciertas partes del cuerpo, como Está más calentito que acá. perdón, eh, ahí hay un audio que Ahí lo interfiere un poco. silencié, yo lo dejé en silencio, dale nomás. Gracias. El uso tópico que tiene que ver con ciertas partes del cuerpo, esas partes tienen que ver con los sectores del pulso y también en la planta de los pies. En mi experiencia personal, yo ocupo mucho el orégano, porque el orégano tiene, aparte de, bueno, todos los aceites esenciales, desde su esencia y desde la perspectiva que yo trabajo en aromaterapia, tiene que ver un poco con el contexto más emocional. Toda esta información que me ha sido muy, muy importante poder cotejar dentro del curso que tomé de aromaterapia y la información que plantea doTERRA, exactamente la misma. ¿M? De hecho, supe hoy día que hay un curso ahora en agosto de el doctor, uno de los doctores y la gerenta del sistema de Aromatach en aceites esenciales. Y lo importante es que son instituciones, por ejemplo, en la TAM, una institución en la cual de Norteamérica, y estos cursos de aromaterapia científica también pertenecen al mismo contexto educativo internacional. Eso es importante. O sea, la información es tal cual. Y una de las informaciones importantes que también tiene doTERRA en la parte de la emoción. ¿Mm? El orégano yo lo aplico en la planta de los pies. Hay situaciones de inflamación de mi cuerpo que generamos por estrés, que desde esta perspectiva de la salud mental, cualquier situación inflamatoria del cuerpo pasa primero por el estrés. Y la otra forma es la forma interna, que es el consumo directo, que se puede hacer a través de cápsulas o un vasito de agua, un vasito de té. Yo generalmente lo ocupo en vaso de agua. Por mis características físicas, y soy bastante delgado y en estos tiempos de invierno, tengo como mucho frío interno. Y me di cuenta que al tomar una tacita de agua tibia con agua, me generaba un calor importante. Y era como una defensa y me entregaba la energía calórica, básicamente, de esas esencias naturales, de los aceites, a mi cuerpo. Eso quiere decir que no solamente nosotros vamos a aplicar de cualquier de esas formas eh, los compuestos químicos del aceite, esa es una visión científica. Ahora, cuando se habla de esencia, se habla de la energía que tiene esa planta. ¿M? Por ejemplo, el limón es distinto a la naranja silvestre, aunque los dos sean cítricos, aunque los dos tengan familiares químicos que nos benefician en nuestro organismo. También tiene que ver con el tipo de olor, esa energía que te entrega. Por ejemplo, si la lavanda para mí es un compuesto, un aceite esencial que me va a relajar, pero dentro de mi historia eh, no tengo un buen recuerdo del olor de la lavanda, a mí no me va a relajar la lavanda. Pasa exactamente lo mismo cuando uno se toma una pastilla de cualquier medicina y para el dolor de cabeza y dice, esta cuestión no me va a hacer nada y no me va a hacer nada. O sea, también tiene que ver con la apertura de cada uno. ¿M? Eso se va a explicar un poco más adelante cómo funciona en el organismo. Pero importante, la energía. Y eso quiere decir que cualquiera de estas formas, dentro, gracias por el cambio, porque ahí vamos, las soluciones naturales, tiene que ver un poco cómo yo me relaciono informáticamente dentro de mi formación interna, de mi registro, con ese tipo de olor. Y eso actúa directamente en el sistema límbico, ¿ya? Que tiene que ver con la emoción, justamente, y tiene que ver con muchas cosas importantes en el cuerpo, ¿ya? Ahí podemos ver el cerebro, ¿ya? Ahí vemos, lo primero que me gustaría que vieran sería la cara que está al costado eh, inferior izquierdo. Me costó. Eso. Ya, entonces yo me voy a centrar mucho
más que en cualquier de las otras vías, la vía olfativa, ¿ya? Porque encuentro que es una vía mucho más directa, de acuerdo a la experiencia que he tenido yo. Por ejemplo, el Deep Blue, que es un aceite esencial, una marca registrada de Oterra, que es para el dolor muscular y articular, ¿ya? Ese también se puede respirar, también te va a servir, pero eso básicamente es directo a una situación física puntual. Cuando nosotros trabajamos ya en algo más holístico, en el sentido donde yo quiero englobar muchos aspectos del ser humano hacia su bienestar, ahí trabajamos directamente con el sistema límbico, ¿ya? Y es como nuestro sistema más primitivo. Nosotros estamos viendo una nariz, esas partículas que están ahí en la nariz son el aroma, las moléculas del aroma, de los aceites esenciales. De ahí al respirarlo, la mayor cantidad de esas moléculas, de ese aroma, pasa al bulbo olfativo. Y si se dan cuenta, está en ese cuadradito entre el ojo, la nariz y el paladar, ¿ya? Ahí nosotros tenemos en el bulbo olfativo tenemos unos receptores, están los nervios receptivos del olfato. Y da la casualidad que en esa parte esos funcionan como llaves o como rompecabezas. Entonces, si yo aspiro, respiro una cantidad de moléculas de lavanda o de cualquier otro aceite esencial o cualquier otro olor, eh, esas, esos terminales nerviosos son como rompecabezas o llaves, ¿ya? Entonces lo que sucede ahí es que un poco más arriba, justamente en el bulbo olfativo, hacia arriba, al costado superior izquierdo, tenemos el detalle ampliado de lo que sería el bulbo olfativo con las terminales nerviosas, ¿ya? Eso es a nivel didáctico y para que se vea y nos demos cuenta que tenemos terminales nerviosas en la nariz, ¿ya? Y eso pasa directamente al sistema límbico y produce efectos también en el sistema, en el lóbulo frontal, que sería el cerebro en gris que tenemos ahí, ¿ya? El sistema límbico corresponde al hipotálamo y a toda esa producción al hipocampo. Eso es, insisto, es como para que veamos y la ciencia ha descubierto esas cosas y ha demostrado que por medio de la respiración tenemos estas llaves, ¿ya? Ahí arribita sale en inglés, pero como más explicado y más directo, donde está la flor, ¿ya? Pasa por la cavidad nasal, llega al bulbo olfativo, del bulbo olfativo son captados por el medio de los nervios olfativos, de ahí pasa a las cavidades internas del cerebro, que está directamente la parte olfativa, respiratoria, en ese sentido, tiene una dirección más corta hacia el cerebro, donde afecta directamente en el lóbulo frontal o córtex frontal y en el sistema límbico, que son justamente donde se producen los trastornos o problemas de ansiedad, depresión y trastornos del sueño, ¿ya? Eso a modo referencial, existe información, yo se lo expliqué muy simplemente, y suceden otras cosas muy importantes que vamos a ver a continuación. Preferiría cambiar a la otra, esa está muy... Ya. Podemos agrandar un poco la pantalla donde se vea el cerebro maligno. No Ay, sé, no no se sé puede cómo enfocar. pueda agrandarlo, pero lo tengo en modo presentación. Ya, no Déjame importa, salir. gracias. Entonces, por ejemplo, estos son estudios que se han hecho y de varios aceites esenciales, pero estudios que más se han hecho son en lavanda, en, en la manzanilla romana, en romero, pero más sobre todo ha sido en la lavanda. Aquí que muestra que después de todo lo que nosotros vimos, cómo pasa por la nariz, cómo pasa nuestro cerebro, aquí indica que la lavanda, que es una de las cosas que yo más ocupo en la terapia olfativa o en las sesiones de sonido, me produce una sustancia química en el cuerpo que se llama GABA, ¿ya? Esta sustancia química me permite poder relajar
al cuerpo. Nosotros cuando estamos en esta sustancia GABA, o genera esta sustancia el cuerpo, un neurotransmisor, una hormona, nos va a tranquilizar, ya nos va a bajar el ritmo. Lo mismo sucede con la manzanilla romana, que también la ocupo bastante en terapia, y esas también producen GABA, producen también serotonina, y también te van generando otras hormonas por consecuencia, como la endorfina, y va cambiando tu estado de ánimo. Eso también a modo referencial, eso es para que nosotros podamos ver que existe información al respecto, y esta información es súper clara, y es sumamente entretenida porque está hablando de hasta del chocolate de la abuela o de tu mamá que hacía en la casa, o sea, cualquier olor ya me va a recordar alguna experiencia pasada, una información. Eso. Por ejemplo, aquí vamos a ver algunos aceites esenciales. Este es el Blend Adaptive. Entonces ahí están con qué está hecho esta sinergia, esta mezcla, que es naranja silvestre, lavanda, copaiba, hierbabuena, magnolia, romero, nerolí y líquida ámbar. Sus características principales en nuestro organismo que va a generar, de acuerdo a todo lo que nosotros pasamos ahora recién así en forma muy simple, pasó Nutella. Es calmar la tensión, equilibrar las emociones, relajar y sostener el cansancio. Permiso, Nutella. Sorry. Ahora, lo importante también y lo que yo he hecho es como una cata olfativa, ¿ya? Eso significa que yo expongo a la persona a que pueda oler diferentes tipos de aceites esenciales, pensando de acuerdo a su motivo de consulta, ¿ya? Ahí ya estamos produciendo, ya estamos entendiendo que va a poder rechazar un aceite, su olor, y aceptar otro. Pero la sinergia aquí también sucede con la persona, con la energía de la persona. Entonces, efectivamente, quizá el limoncillo me puede caer patada a la guata, disculpando la expresión, y lo necesito bioquímicamente para que me funcione. Pero quizás el orégano me calma las tensiones. ¿Me explico? Entonces ahí funciona mucho la sinergia de la persona. Por eso hinco mucho en el tema de la esencia, ¿no? Cada uno puede generar su concepción o su definición de lo que es una esencia. Eso. El siguiente es el romero. Ahí están los beneficios del romero. Por ejemplo, el romero nos va a servir para la confusión, habilidades para adaptarse, para salir un poco de la ignorancia. Tiene una relación también un poco con el orégano, que el orégano trabaja bastante lo superfluo, te lleva a profundizar en aspectos de uno mismo, ¿no? Y cuando hablo de superfluo no tiene que ver con eh, la pinta, el peinado, el auto, el dinero, sino también a, a- a esa energía que está en nuestra superficie y nos domina, que tiene que ver con el no darse cuenta un poco de nuestros propios patrones. ¿Mm? Por eso profundizo un poco más, ¿ya? Y los aceites esenciales, como bien digo, no tiene que ver como, disculpando la expresión, pero acá en Chile, con la cazuela. O sea, no le vamos a echar choclo, no le vamos a echar papa, carne. En una cazuela queda rico, pero no por una dolencia, y esto lo digo muy responsablemente, no por una dolencia X o una consulta X, vamos a juntar todos los aceites esenciales y vamos a hacer una bomba de aceites esenciales para una situación puntual. Cuando yo trabajo con la cata olfativa, es poder minimizar la cantidad de aceites y que la sinergia entre esa energía de la persona eh, pueda entrar en resonancia con algún aceite esencial, ¿ya? Porque de partida, los aceites que manejo yo tienen que ver con la producción de esos neurotransmisores, ¿ya? Porque
para producir esos neurotransmisores y poder relajar a una persona, lo que se necesita y lo que hacen los aceites esenciales en el sistema nervioso puntualmente es poder equilibrar el tema entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿ya? ¿Cómo explicarlo? El parasimpático es todo lo contrario, es decir, el simpático es todo lo contrario es el simpático, ¿ya? El simpático es el que tiene que ver con el sistema de alerta, eh, donde tú tienes que responder al estrés, y el estrés natural tiene que ver con huida o defenderse, ¿ya? Y el sistema nervioso parasimpático es todo lo contrario, es la fase creativa, ¿no? Es la fase de apertura, es la fase cuando tomamos conciencia de que quizá algo que hicimos no estuvo correcto, que tengo que modularme, donde no entra un espacio de juzgarse a uno mismo, ¿ya? Dentro de ese equilibrio de nuestro sistema nervioso, nosotros generamos todos estos neurotransmisores, porque el cuerpo humano es una farmacia, ¿ya? Increíble. Entonces, estos aceites esenciales van a poder permitirnos que nosotros podamos generar esa calma, podamos generar esa habilidad para adaptarse, ¿m? Podamos generar el tema, por ejemplo, de darse cuenta que quizá estoy muy tenso en alguna situación, que tengo que soltar quizá aspectos de los controles. Te abre físico-químicamente, bioquímicamente, las conexiones necesarias para que tú puedas generar esa conciencia. Esa conciencia se genera porque también nosotros como seres humanos somos una sinergia. Entonces, identificar y poder generar eh, pensamientos, formas de pensar asociativos, por ejemplo, donde yo puedo compararme no con otros, sino conmigo mismo, ¿no? Por eso me llama mucho el efecto de los aceites esenciales, porque si es como internamente es como una guía, ¿no? Y tienes que verlo donde más te resulte, si olfativamente o en las plantas de los pies o en alguna parte del pulso. Ya, sigamos con el otro. Me van diciendo porque me estoy emocionando cada vez más y puede que no termine. El ylang ylang, nunca supe cómo se pronuncia. Bueno, aquí ya te está diciendo que ayuda a equilibrar hormonas. Esto quiere decir que los aceites esenciales en el sector donde trabajan, en nuestro sistema ya límbico, un poco más primitivo, eh, producen y ayudan a producir, entregan la información para poder controlar la cantidad de hormonas, neurotransmisores. Es como un piso, es como una red que generan estos aceites esenciales químicamente. Lo importante y lo bonito que se compara con el sonido es que cuando uno como que se adentra un poco más en la parte científica y la química orgánica y aparecen unas imágenes como cuadrados, cubos y cómo se relacionan los átomos con todo eso y las moléculas aparecen, me doy cuenta que hay otra ciencia que se llama la cimática, que estudia exactamente lo visual del sonido, ¿ya? Cómo el sonido genera imágenes. Y existe una relación entre una cosa y otra, ¿ya? Entonces, cuando yo trabajo con un aceite esencial y trabajo en una terapia de sonido con ambas, ahí yo estoy trabajando más que nada, es eh, cómo se enganchan y cómo generan la sinergia estas geometrías. Por eso se denomina la terapia de sonido como una terapia física, ¿ya? Este paradigma, esta visión médica o al servicio del bienestar del ser humano, tiene que ver con, difiere un poco de la alopática, desde mi perspectiva. ¿En qué sentido? En que solamente son posiciones filosóficas, que un paradigma, cómo yo me enfrento ante la vida, entonces cómo yo me enfrento ante un, un- un planteamiento del bienestar del ser humano, y mi planteamiento es desde lo energético hacia lo biológico. Generalmente, la alopatía es desde lo biológico a lo energético. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una alteración biológica y me va a alterar energéticamente. Entonces, primero voy a ser afectado por un virus y ese virus me va a afectar energéticamente en mi cuerpo.
y la manifestación de cómo lo energético podemos establecer el ánimo. ¿No? En la terapia física o la visión o el paradigma ya más físico, energético, tiene que ver al revés. Hay una situación energética que altera mi biología y por lo tanto doy el paso para que ciertos microorganismos puedan afectarme. ¿No? Entonces, esa es la visión. El orégano, bueno, el orégano es un antioxidante calórico, emocionalmente trabaja con los aspectos más profundos del ser. Eh, Cuando hablo de los aspectos más profundos del ser, tiene que ver que nosotros mismos no empecemos a ver más allá de una función química, sino también de una función emocional, de una función intelectual, o de una perspectiva o de un espacio, como quieran llamarlo. Y que no solamente soy los recuerdos, y que esos recuerdos es una información mía, que fue grabada, ¿m? Que fue almacenada. Y cuando se habla de los aspectos profundos del ser, cuando he trabajado con el orégano, sobre todo en estos espacios de invierno, te da ese calorcito de hogar, ese calorcito de la comida, en mi caso de los tallarines, eh, pero dentro de esta información, y que justamente la pueden encontrar en donde la quieran buscar y que doTERRA la tiene, y un documento de doTERRA, trabaja lo superfluo, ¿m? Hace que tú puedas ver las cosas un poco más profundas. Y el orégano, aparte picante, que no se ocupa directamente, sino muy diluido, porque es muy calórico, muy energético, te va a entregar esa energía. Eh, yo creo que eso nos va a suceder, nos sucede a todos cuando uno entra en resonancia con algún aceite. ¿No? Para mí el orégano ha sido fantástico. Como he dicho, me ha bajado inflamaciones internas del cuerpo, me ha hecho conectarme también con aspectos propios míos, como limpiar un poco qué es lo que estorba y qué es lo que sirve. ¿Eh? Por eso se llama superfluo. Ya, ¿esta emoción sirve? No, no sirve. Entonces estoy acostumbrado a esta emoción. Y lo permite de una forma amigable, de una forma bonita, una conexión. Resonancia significa cuando uno sintoniza con algo, con alguien, ¿ya? En la misma frecuencia. Eh, Estar enamorado, es decir, una pintura que me gusta, un auto que me gusta, un color que me gusta, eso. Y eso significa que entramos ya a aspectos más profundos a limpiar. Ese beneficio también lo encontramos un poco no un poco, sino bastante con el incienso. ¿No? ¿Ya? Claro, el incienso promueve los sentimientos de satisfacción, relajación, bienestar en general. Yo trabajo el incienso para las personas que tienen alguna situación de abandono en su existencia. Que ese abandono significa abandono paterno, materno, abandono de pareja, de tener ese sentimiento de abandono. ¿No? Insisto, esta información se encuentra en los documentos de doTERRA. Me di el tiempo de poder leer los documentos que cuando tú te inscribes te dan la posibilidad de entrar a un drive donde está toda la información. Existen clases, existen talleres como esta, donde existe todo un apoyo importante, donde hay gente que sabe de los temas y dan buena información y avalan, ¿ya? Entonces, esta información a lo que me refiero es una información que está en doTERRA y tiene que ver esta línea solamente con la emoción. ¿No? Y cuando hablo del abandono, es información que sale de esta explicación de doTERRA. Yo quedé impresionado con esta empresa en el tema de la calidad de los aceites y de la calidad de la información. Ahí tenemos los cítricos, tenemos diferentes opciones de cítricos. A mí el que más me gusta, el que más relación he tenido es con el naranja silvestre. Lo tomo,
en agüita. Ya no tomo Fanta. Ahora me tomo solamente el naranja silvestre. El naranja silvestre eh, me ha ayudado en el cotidiano para enfrentar las situaciones de una forma más optimista. Eso me permite los cítricos, ¿ya? Todo lo que están ahí, más el limón. Una actitud más positiva en las situaciones cotidianas. Y lo divertido, no sé si es divertido, pero lo paradójico es que son las situaciones más cotidianas las que nos envuelven y nos generan en tensión. Las situaciones más profundas de nuestra existencia, si ustedes se dan cuenta, como mágicamente las hemos sabido resolver, ¿no? Situaciones complejas, terribles, críticas. No que estoy quedando sin lucas, sin dinero a fin de mes, sino, eh, y eso es lo importante, y esa es una de las instancias también que funciona por ejemplo, en las catas olfativas, que uno empieza a soltar su corazón, ¿no? Y hablar más sinceramente con uno mismo y amorosamente, que es una de las características de la esencia. La banda, aparte de todo lo que dice ahí, eh, lo mejor de la lavanda es la comunicación. Aparte de producirte gamas, de relajarte, de que estés en un estado más de tranquilidad, que literalmente es bajar un cambio. Yo así lo he experimentado con los aceites esenciales y las conversaciones que he tenido con personas. Es como estar manejando y vais muy rápido, empiezas a bajar los cambios. ¿Mm? A diferencia un poco de algunas otras medicinas que te controlan, pero no te dan esa posibilidad de tomar como conciencia. Y es uno de los beneficios que tiene la esencia y que sea natural. ¿Mm? Entonces, la lavanda, me he dado cuenta que he podido comunicar lo que siento en el momento sin juicio y sin una forma eh, enojada o pesada. ¿Mm? Y uno se da cuenta. El balance. Bueno, el balance, hoy día que hay, que hay presentación, me relaja el balance, como lo dice, genera un balance importante, trabaja aspectos de ansiedad, depresión, la hiperactividad, el nerviosismo, cambios de humor, el estrés, la dificultad de atención y el enojo. Ya, el balance es una mezcla de doTERRA, es patentada. Y ahí están los elementos que tiene balance, que es el abeto, la madera de jo, el incienso, tanaceto azul, manzanilla y usmato. Ahora, la manzanilla romana es un muy buen aceite para poder calmar. ¿Mm? Lo que sí, su olor es muy fuerte y eso yo lo recomiendo, por ejemplo, ocuparlo en paños de algodón y dejarlo al aire un ratito y ahí oler, sobre todo para calmar directamente. Ya. Bueno, creo que lo que dice esa parte de la lámina es real. Si te interesa algún aceite, claro, se vive, se comparte y se, Ahí te puedo y se ayudar si quieres, contribuye. Rómulo, un poquito. En Ya, el fondo tenemos tres formas que podemos, si queremos algún aceite, poder adquirirlos. Uno es al por menor, donde podemos comprar un aceite o dos solitos. Luego decimos el compartir porque podemos acceder al 25% de descuento y podemos tener para nosotros y compartirlos con los demás. Y luego las personas que ya quieren construir ya un negocio, con doTERRA, que son yo por lo menos y algunos de los que estamos aquí en la sala. Y para eso tenemos diferentes kits para poder comprar que nos salen mucho más económico al tenerlos como armados, que nos da doTERRA esa posibilidad. Y con la persona que los invitó les puedes dar más detalle. Eh, pero tenemos uno que el primer formato, que son de 5 ml y viene con un difusor chiquitito. ¿Ya?
Y acá vienen como los básicos y los que un poco Rómulo nos estuvo contando para que nosotros podamos hacer nuestro propio botiquín natural y lo que necesitemos para nosotros. El otro es de Aromatat, que viene con la capacitación, y el último es que vienen esenciales para el hogar, que vienen, de hecho, acá viene el Adaptive, viene el Balance, la banda, un poco, casi todo lo que hemos estado hablando, con un difusor un poquito más grande. Y por la compra de cualquier kit pueden acceder en el fondo a toda la educación que nosotros damos, el 25% de descuento, y viene regalito ese llavero que viene con unas botellas chiquititas para que tú puedas moverte y llevártelo a todos lados y no andes con todos tus aceites para todas partes. Contarles un poquito eso. Ahí está el equipo. Voy a dejar de compartir y parar la grabación para que veamos si es que hay alguna pregunta.